una persona con falta de perdón hacia los demás corre el riesgo de que se desarrolle la amargura en su corazón. Usualmente la amargura está basada en el pecado de otros hacia nosotros. Ese pecado puede ser real o inclusive imaginario. Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer los demás, está en nosotros como ofendidos el que vamos a hacer con eso que nos hicieron. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las ofensas, ya sean reales o imaginarias? La pregunta es, ¿perdonaremos o dejaremos crecer la amargura en nuestra alma? Si decidimos no perdonar, entonces, como ya dije, la amargura puede echar raíces en nuestra alma. Al final la decisión es nuestra, por el libre albedrío que Dios nos ha dado, la voluntad propia. Pero la Escritura nos advierte en Hebreos 12, versículos 14 y 15, cuando dice: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Cuando la amargura del corazón brota, se manifiesta, es decir, cuando produce fruto, será un estorbo para nuestra vida y también será contaminación para los demás. Antes de que la falta de perdón se manifieste en forma de amargura y haga daño y contamine a los demás, el primer perjudicado es la propia persona que tiene amargura en su corazón. El primero que se daña a sí mismo es el que decide no perdonar. Es decir, quien no quiere perdonar a los demás se está infligiendo un perjuicio a sí mismo. Y uno de los daños con que se agrede a sí mismo la persona con falta de perdón es la amargura. La amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, convencida de que ha sido tratada injustamente. Nuevamente puede ser algo real o inclusive imaginario. La amargura es el resultado del resentimiento que aflige al alma. Nadie podrá disfrutar plenamente de la vida, ni tener paz, ni tener gozo, si en su corazón tiene amargura. En este sentido, hay varios estudios científicos que han comprobado que existe una estrecha relación entre la amargura y algunas enfermedades, tanto físicas como del alma. Algunas de estas enfermedades en específico son, por ejemplo, el cáncer y la artritis. No quiere decir que todos los que padezcan estas enfermedades es por causa de la amargura. Por supuesto que también estamos sujetos a leyes naturales, a la decadencia del cuerpo de manera natural, pero lo que quiero decir es que se ha demostrado que la amargura puede producir ciertas enfermedades como son el cáncer y la artritis. Además, hay cierta sintomatología que una persona experimenta cuando tiene amargura en su corazón. Algunos de estos síntomas pueden ser, por ejemplo, la presión arterial alta, los desórdenes estomacales, problemas intestinales, el insomnio, las enfermedades cardíacas. Todas estas pueden ser producto de la amargura. Eso en cuanto al cuerpo.
Pero en cuanto a las emociones, también se pueden mencionar algunos síntomas, como por ejemplo la inseguridad, la ansiedad, la preocupación, la depresión y el temor. Nuevamente, no significa que quienes padecen estos síntomas son producto de la amargura, pero sí que la amargura puede manifestarse de esa forma en el cuerpo y en el alma. También se ha demostrado que el enojo y la ira que están arraigados en la amargura tienen una influencia importante que afecta al sistema nervioso e inclusive al sistema inmunológico de las personas. Si el sistema inmunológico de una persona no funciona correctamente, entonces su cuerpo no tendrá la capacidad suficiente o la resistencia suficiente para defenderse de las infecciones y de algunas enfermedades. Así que una persona con este sistema inmunológico perjudicado es una persona que se encuentra vulnerable a los ataques externos, lo cual puede derivar por consecuencia en una situación crítica de salud. Y nuevamente, la amargura se puede manifestar de esa forma en el cuerpo y en el alma de las personas que guardan en su interior la falta de perdón. Sin embargo, este supuesto llamado, digamos, descubrimiento científico o médico no es una novedad, ya que la Biblia ya lo había señalado, ya había indicado que hay una relación directa entre la tristeza y las enfermedades. Y esto sucedió miles de años antes que los científicos llegaran a la misma conclusión. La palabra de Dios dice al respecto en Proverbios 17:22, el corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. En otras traducciones dice un espíritu triste, un espíritu deprimido. Es decir, una persona que está en esa condición triste, abatida, deprimida, tiene una posibilidad de que eso trascienda a su cuerpo y, como lo dice la Biblia en Proverbios 17:22, secar los huesos, producir una enfermedad por causa del dolor, la amargura, la tristeza y la depresión. Pero así como en este pasaje leemos la consecuencia negativa de tener tristeza o amargura y cómo afecta a los huesos, aquí mismo en este versículo también encontramos cuál es el remedio, la mejor medicina, podríamos decirlo, a esta situación, que es un corazón alegre. Un corazón alegre mejora la salud, o como dicen otras versiones, constituye un buen remedio. Un corazón alegre. Sin embargo, tenemos que entender que la alegría verdadera, real y duradera del corazón solo puede provenir de Dios. Y es para aquellos que viven de acuerdo con su voluntad. Solamente el hombre puede encontrar el gozo verdadero al vivir bajo la voluntad de Dios. Así es que por simple sentido común y aplicando cierta inteligencia y con el deseo de vivir una vida más saludable, es obvio que resulta más conveniente perdonar que amargarnos y hasta enfermarnos por la falta de perdón. ¿No te parece? Tal vez algunas de las enfermedades o dolencias que estás padeciendo se deban a ello. Por supuesto, te recomiendo consultar con un doctor, con un médico, un especialista, si es necesario. Pero piensa si en tu interior
lo que está sufriendo no es producto de la amargura por la falta de perdón. Decidámonos por perdonar, deshacernos de la amargura y que Dios ponga en nosotros el gozo de su salvación para tener un corazón alegre, que es una buena medicina. Oremos al Señor. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos haces entender las consecuencias negativas y dañinas que puede producir en nosotros la amargura, que puede ser el producto de la falta de perdón. Pero no solamente, Señor, nos dice las consecuencias, sino que también nos haces ver cuál es el remedio. Y te damos gracias, Padre, porque el remedio está ahí a nuestro alcance. Está a nuestra voluntad hacerlo. Y por supuesto, Padre, estando conscientes de los efectos negativos de la amargura y la falta de perdón, queremos, Señor, no sufrir más las consecuencias de ellos, sino vivir los beneficios de ser libres de esas maldiciones. Ayúdanos, Padre, a perdonar a aquellos que nos han fallado, que nos han ofendido, que nos han insultado, Padre, para ser libres, Señor, de las consecuencias de la falta de perdón y vivir una vida plena de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.